Hola lectores, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal y bienvenidos al mes de febrero, en el que, como siempre, una vez al mes, más o menos, comentamos una novela relacionada con el mundo musical. En este caso, El violín de Goebbels, bueno, o Goebbels, no sé cómo se dice, perdonadme. Este es el libro. Y la portada es una portada muy bonita. Evidentemente hace alusión a un violín tanto en el título como en la portada. Bueno, esta es una novela muy interesante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista musical y desde el punto de vista también de los estudiantes de violín. Y cuenta la historia de una violinista japonesa, Nejiko Suwa, o Suba, perdonadme que no sepa cómo decirlo bien. Esta chica que vivió durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, y que estando estudiando en París, procedente de su país natal, de Japón, recibió un regalo de un jerarca nazi, Goebbels, bueno, y de su asesor, vamos a decirlo así, Gehrig, un violín, un Stradivarius. Bueno, Stradivarius a lo largo de la novela no se duda un poco del origen del constructor, pero bueno, un violín de gran valor. Lo recibe y bueno, pues debido a que es una gran violinista, toca con él y lo usa. ¿Qué pasa? Que ella siempre siente el peso de ese violín, no sabe si ese violín le fue quitado a un judío y que sufrió, bueno, el expolio, ¿no?, que sufrieron muchos judíos en la época nazi. Habla también de este tema. Entonces ella siente ese remordimiento, ese no saber si realmente el violín perteneció a otra persona que al perderlo sufrió mucho y que también sufrió mucho en general por ser judío y por haber sido víctima del nazismo. Finalmente ella devuelve el violín porque le supone un peso muy grande. Esto está al principio del libro, no hago ningún spoiler. Porque sobre todo al principio ella siente que no conecta con ese instrumento, porque el instrumento parece que tiene no vida propia, pero parece que tiene la vida de la persona a la que antes había pertenecido. En este sentido es muy interesante lo que dice en la página 53, me parece, 53, dice: los jóvenes músicos lo intuyen, sus maestros lo saben con certeza. Los violines tienen alma, pero también tienen memoria. Memoria en un sentido literal. La madera vive, trabaja, graba los sonidos y las emociones, los absorbe, se empapa de ellos, los integra, hasta el punto de que el instrumento se comporta de manera singular en una pieza interpretada en cientos de ocasiones. Bueno, esta leyenda sobre el poder, digamos, que tiene el violín, concretamente el violín, también a veces la guitarra, ¿no?, para transmitir según qué emociones, que es como que las emociones le quedan ahí en la madera, ¿no? Es muy interesante. Bueno, el caso es que ella es una violinista famosa y ahora pasamos a hablar del contexto histórico. Ella vive durante la Segunda Guerra Mundial y luego vive la posguerra. Ella es japonesa, sabemos que Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial fueron aliados. Entonces, bueno, ella es enviada, presa, bueno, no presa, pero bueno, poco confinada, ¿no?, vamos a decirlo así, y vive una temporada en los Estados Unidos como ex representante de aquel régimen que había sido vencido en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí también hablamos de contexto histórico, puesto que ella se libra por su condición de gran violinista de sufrir, digamos, según qué represalias, porque bueno, en realidad ella la política tampoco le interesaba. Entonces vemos todo ese contexto que es muy interesante. Hay muchísimas cosas que yo no sabía sobre la actuación de Japón
en según qué circunstancias en la Segunda Guerra Mundial, luego los juicios también que sufrieron los grandes dirigentes de Japón después de ser vencidos, y muchas anécdotas y muchos asuntos que se tratan en esta novela. También hay una lista de propiedades musicales confiscadas a los judíos. En fin, es una novela que no solamente desde el punto de vista musical, que es lo que hablamos aquí, sino también desde el punto de vista histórico es muy, muy interesante. Luego, bueno, la novela está plagada de alusiones musicales a la interpretación. Aquí tenéis, bueno, no sé si se ve, así, la cantidad de alusiones musicales que hay algunas muy muy largas, porque la novela está narrada en tercera persona, contando cómo le fue a ella, a esta chica, bueno, a esta mujer, y luego también las investigaciones que hizo el autor de la novela en relación con este tema. Entonces hay capítulos narrados en tercera persona y otros capítulos narrados en primera persona. Los que están narrados en primera persona están narrados por un trompetista que había estudiado en el Conservatorio de París, que se había dedicado al jazz y que luego, cuando investiga la vida de su japonesa, porque le mandan o por lo que sea, habla muchísimo de la música de jazz. Música de jazz que, por cierto, Nehiko no quería, no le gustaba, decía, tenía unas opiniones muy negativas sobre esa música de jazz. Pero bueno, hay incluso capítulos enteros dedicados al ambiente de jazz de la Segunda Guerra Mundial, de Los Ángeles, los clubes, y cómo se relacionaban los músicos, etc. Entonces, bueno, es una novela musicalmente hablando muy, muy, muy interesante, en la que también se habla de la relación entre la música y la política. Y en este sentido, hay una cita muy interesante que dice ella, cuando ya está harta, al final, que no me acuerdo en qué página es, la página, espérate, 231, dice, ella le contesta a un alto jerarca de Japón, un político, un militar, dice: perdóneme, pero la música es solo música, no tiene nada que ver con la política. Los políticos se apropian, de ella para los fines que les convienen. Beethoven, por ejemplo. Mi tía Ana, que huyó de Rusia después de la revolución bolchevique, me ha dicho que a Lenin le encantaba su sonata para piano en fa menor, la Passionata. Sé que Hitler ordenaba que tocaran la novena en todos sus cumpleaños. Churchill, por su parte, elegía la quinta. Y aquí en Japón dicen que en 1945 los kamikazes tomaban sake antes de despegar, mientras escuchaban el himno a la alegría. Bueno, pone ejemplos de que la música, es una nota detrás de otra, y que no tiene por qué tener connotaciones políticas. En fin, pues ya digo, una novela muy interesante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista musical, que os aconsejo si sois estudiantes de música, si os gusta la música y la historia, si queréis saber también bueno, las opiniones de un luthier sobre los violines, si sois estudiantes de violín. En fin, por muchísimos motivos os aconsejo esta novela tan bonita por cierto, que no lo he dicho, de Joan Diacono, ¿vale? Venga. Y nada más, lectores, nos vemos en un mes, espero, para hablar de otra novela relacionada con el mundo musical. Hasta entonces, chao.